Yo estoy contento de estar aquí porque además parte de mi familia, así que ni modo. Vamos a cantar un coro. Haz tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y haz tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Que vengan ríos y fuertes vientos, pero su casa no se caerá. Haz tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Haz tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Que vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Que vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Amén. Amén. Vamos a construir la casa. Amén. Miremos en San Mateo capítulo 6. Vamos a hablar esta mañana sobre enseñando hoy con los principios de ayer. Así que vamos a hacer prácticamente este es el planteamiento general de lo que vamos a estar hablando en estos días. Después vamos a hablar de algunos principios, pero hoy no vamos a hablar de un principio en particular, sino de qué son los principios. Amén. Dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Soberano Dios, invocamos el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este grupo de maestros aquí reunidos, por el propósito que tenemos, Señor, de crecer, de conocer, de estar mejor preparados, Señor, para hacer el trabajo que tú nos has encomendado. Yo te suplico que en esta hora tú nos hables al corazón. Enséñanos, porque estamos aquí para aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, estamos tocando el punto neurálgico de la vida. Somos un poquito atrevidos, pero aquí estamos para eso, para ser atrevidos. Vamos a hablar de los principios. Creo que lo que está pasando en nuestra sociedad es que ha olvidado los principios, o los principios no están tan vigentes como debieran. Pero creo que debemos aclararnos. Cuando tocamos un punto tan neurálgico como este, tan álgido, es necesario hacer precisiones, porque generalmente la gente confunde lo que son los principios con prácticas. Entonces, es importante que nosotros precisemos aquí, en realidad, ¿qué son los principios? Cuando yo estaba niño me enseñaron que el niño Dios traía los juguetes. Hoy día no creo eso. ¿Habré abandonado los principios? Me dijeron que la cigüeña traía a los niños. Pero ya no creo en eso. ¿Habré abandonado los principios? ¿Comprende? Entonces creo que vamos a definir los principios. ¿Qué es un principio?
Porque yo oigo mucho a la gente hablando, hermano, es que vamos a volver a los principios antiguos. Bueno, ¿cuáles son los principios antiguos? Entonces vamos a leer, yo le voy a leer aquí algunas definiciones que yo les coleccioné. No son muchas, pero para que tengamos una idea, aunque sea mínima, de qué es un principio. Dice, un principio es la base, el fundamento o la causa de algo. No es algo, sino es la causa de algo. ¿Comprende? Un principio es la base, el fundamento o la causa de algo, especialmente aquello en que se apoya un estudio o conocimiento. El fundamento o razón de un conocimiento o propósito. Así que no estamos hablando de los propósitos, ni del conocimiento, sino en lo que se fundamenta el propósito y el conocimiento. Ese es el principio. ¿Comprende? Base o dogma de una ciencia, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia, máxima regla de conducta. Entonces, un principio básicamente es la concepción filosófica, razonada, hilvanada, de cómo debe ser la vida. Es lo que yo conceptúo, no lo que yo hago. Lo que yo hago debe ser producto del principio. Pero lo que yo hago no es un principio. Principio es por qué lo hago. ¿Comprende? Entonces, lo que me mueve a mí a hacer las cosas son mis principios. Si llegamos a la esquina y hay un semáforo en rojo y vamos dos vehículos, los dos paramos. Eso no es un principio. Esa es una acción que hemos hecho los dos iguales. ¿Por qué paramos los dos? Es lo que está antes de la acción. Esa es mi concepción. El uno paró y miró a ver si venía policía o si venía otro carro. Y por eso paró. El otro no miró ni si había policía ni si había carro, sino que está convencido que en los semáforos hay que parar porque protegen la vida y puede haber un accidente. Entonces él está convencido y para. Entonces el uno para por una razón y el otro por otra. Los dos paran. Pero la acción no es importante, es importante el por qué pararon. Claro que si se pasa, el que tenga o no principios puede suceder el accidente. Entonces, en ese sentido tiene importancia la acción. Pero aquí lo importante es el principio por el que para la gente en los semáforos. ¿Por qué se pone usted el cinturón de seguridad? Bueno, póngase lo que son 300,000 pesos a la multa. Esa no es una buena razón. Esa es la razón del delincuente. El que no hace para que no lo castiguen. ¿Comprende? La razón es el concepto de por qué se inventó el cinturón de seguridad. Usted no se pone un casco protector en una obra porque esté seguro que le van a caer ladrillos en la cabeza, sino porque en la eventualidad de que caiga un ladrillo en 10, 15 o 20 años no le caiga en la cabeza. Es una prevención. No, hermano, yo trabajo aquí 10 años y aquí nunca ha caído un ladrillo, déjese de eso. Bueno, a usted le caerá tarde o temprano el ladrillo en la cabeza. Hay una diferencia fundamental en los que practican y en los que creen. Los que creen practican, pero no todos los que practican creen. Entonces, clarifiquemos. El principio es el concepto que domina la vida. Es la concepción misma de la vida.
Cuando yo digo vamos a guardar los principios de ayer, no estoy diciendo las prácticas de ayer, estoy diciendo las razones por las que se hacían las cosas. Las mismas razones deben ser las mismas de ahora. Porque la decencia es un principio. Entonces Dios me dice que la mujer sea decente. Una mujer decente de la época de Jesucristo se ponía un velo en la cabeza, cubierto. ¿Han visto como María la pintan y todo así, con ese tapadero en la cabeza? Porque era indecente llevarla descubierta, no era pecado, era indecente. Entonces ella, para ser decente, se tapaba la cabeza. Porque no taparse era desafiar la autoridad del varón. Y llevarla tapada era acatar lo de Dios, que era que la mujer esté sujeta. Además, se cubría la cara, porque solamente las mujeres altaneras o de mala vida andaban con la cara descubierta. La ropa limpiaba la calle. Entonces, ser una mujer decente, pero esa decencia ha cambiado. No ha cambiado en el oriente, que ustedes ven a las árabes todavía cubiertas. Es diferente en occidente. Aquí, para que una mujer sea decente, no tiene que ponerse un velo, ni tiene que taparse la cara. Sin velo y con la cara tapada, para nosotros es una mujer decente y respetable. Así que se guarda el principio, pero no la práctica. ¿Comprende? Entonces, yo creo que es bueno que definamos y nos quede claro eso de qué es un principio. Por nosotros mismos, por saber si yo estoy en la fe conservando los principios antiguos. Si cuando enseño, educo, no solamente la clase, no solo la clase, porque uno no enseña solo en la clase. Vea, ser maestro es un trabajo de 24 horas. No es de escuela dominical. Quítese esa idea de la cabeza. La Biblia dice que hay tiempo para todo. ¿O no lo dice? Y dice que todo en su tiempo es. Nadie sabe esto, maestro. En su tiempo, ¿cómo son las cosas? Buenas, y porque no lo dicen, tienen miedo. Creen que me los voy a pillar en algo. Cuidado. Todo tiene su tiempo y todo en su tiempo es bueno. Pero les voy a decir algo que se puede hacer fuera de tiempo y sigue siendo bueno. Ya saben cuál es verdad. ¿Qué será? Enseña a tiempo y fuera de tiempo, que no es lo mismo que predicar. Predicar es proclamar. Pero enseñar es estructurar una idea para hacérsela conocer a otro, que puede ser predicada o puede ser escrita, por ejemplo. Entonces, la enseñanza es lo único que Dios nos autoriza a hacer a tiempo y fuera de tiempo. Y la persona que tiene claro lo que es enseñar, vive así. Vive para eso. Yo recuerdo cuando yo tenía como 9 años, por ahí. A esa edad, un poquito antes, empecé yo a declamar poesías. Y había una maestra que se llamaba María Felipa de Lopaciu. María Felipa de Lopaciu. Ella era casada con un señor que parecía italiano o extranjero. Y ella como que era descendiente porque era muy blanca y se echaba mucho polvo además. Era gorda. Se peinaba como niña buena. Pero ella, cuando salía de clase, me decía: Alvarito, si quiere, véngase a la casa
para enseñarle una cosa, y yo me iba para allá. Ya ella no estaba trabajando, no le estaban pagando, era su hora de descanso, pero ella quería enseñar. Entonces me ponía a declamar ahí en el patio de la casa y me corregía: no levante así, te baje así, cuando diga así, ponga la cara así y cruce las manos así. ¿Se acuerdan? Entonces, esa señora era una maestra. No estaba porque le estuvieran pagando o porque era la hora y ya yo no quiero a esos niños más que me tienen hasta aquí. No, ella me invitaba a su casa para seguirme enseñando. Así que se ve que a ella le gustaba enseñar. Entonces, principio es el concepto básico, la creencia, que va a determinar lo demás. Por eso digo que estamos aquí hablando osadamente del fundamento de la vida ética y moral de las personas, que son los principios. Entonces nuestra ética y nuestra moral se deteriora, es porque nuestros principios se olvidan. No solo en la enseñanza de una clase, sino en todo. La sociedad necesita conservar los principios, no necesariamente las prácticas y las costumbres. El principio es la base de la regla o su razón de ser. Aquí tengo un ejemplo. La honestidad. La honestidad sería el principio. Transparencia, ingenuidad, buena voluntad, el hombre honesto. Así que ser honesto es el principio, es el concepto que yo tengo de la vida. Los colombianos tenemos un problema, y es que no nos gusta la honestidad. Las niñas se consiguen un novio y dicen: el pan oculto es más sabroso. Entonces lo esconden. Y la última que sabe es la mamá, pero el día que sabe es porque el muchacho viene a hablar con los padres. Pero para que el muchacho venga a hablar con los padres, que ya ha hablado con la novia hace rato. Entonces no hay tiempo de orientarla ni nada, porque como ella escondió, aunque no estaba haciendo nada malo, nada. Pero casi es como nuestra costumbre, que así es como es. Se encuentran por ahí, hablan por ahí, nunca vienen a la casa para nada y nada. No es nada mío. No he comido nada. Se limpia la boca y dice: no he comido nada. Yo no he comido. Hasta que un día de pronto llega y dice: ay, pero mami, si te lo hubiera dicho, me hubiera formado el escándalo. Yo viví en Canadá y allá es al revés. Cuando el niño cumple 12 años, la mamá y a la niña le compran un librito y se lo regalan. Dice: ¿cómo hacer una cita con un niño o con una niña? Y ahí le explican. Llamarla por teléfono, irla a buscar, hablar con los padres, abrir la puerta del carro cuando suban, qué le puede brindar. Ahí le explican normal. Entonces el niño viene a la casa a visitar a la niña, como amiguitos, pero ya sabe que es un amiguito especial. Bueno, a nosotros no nos gusta esta transparencia. Y eso nos ha hecho mucho daño. En la iglesia dice: los novios no se pueden tocar las manos. No les voy a preguntar, pero si les preguntaran, ¿cuántas de ustedes se tocaron las manos antes de casarse? Que eran novias en la iglesia. No las levanten porque da pena. Entonces, ¿por qué lo escondemos? Bueno, porque hay poder. Entonces, la honestidad es el principio. El pagar a tiempo sería la política, o sea, el desarrollo del principio. Porque la política es la forma como yo voy a hacer las cosas. Yo soy honesto, ahora tengo una política de cómo implementar la honestidad.
Entonces, como me gusta pagar, le pongo una fecha. No venga aquí todos los 5. Eso es la norma, o sea, la práctica. Hay un principio de honestidad, hay una política para desarrollar la honestidad y hay una práctica. Pero lo último es la práctica, no lo primero. Entonces nosotros necesitamos tener primero principios, luego políticas o normas o formas de hacer lo que pensamos y luego prácticas que son concretar las ideas, las políticas en hechos materiales. Esa es la secuencia que nosotros tenemos que llevar. Por eso, nuestro texto dice que el principio es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, primero Dios. Para nosotros un principio en la vida es primero Dios. Yo le aseguro que si nosotros verdad, pusiéramos a Dios primero, las cosas nos cambiarían 180 grados. Nosotros nos interesa nuestra solvencia económica, nuestra posición social, nuestro crecimiento académico. Y entonces, hermano, ¿cómo quiere usted que venga si es que no tengo tiempo? Entonces, primero no es Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ahora, yo puedo ir a la universidad, pero ¿con qué propósito? Primero Dios. Voy porque quiero tener un mejor sueldo. Eso no es Dios primero. Eso es tu interés económico, que no es que sea malo, pero no es lo primero. No, yo voy a la universidad porque me voy a preparar para servirle mejor al Señor. Eso es Dios primero. Claro que de todos modos vas a ganar más plata, porque vas a tener mejor posibilidad de trabajar. Pero primero Dios. Entonces, hermanos, maestros, compañeros de equipo, porque yo soy maestro, vamos a tener principios. Este verso nos lleva frente a frente con uno de los principios básicos de nuestra existencia, y es que Dios es primero. Dios no es segundo ni tercero y mucho menos último. Claro que la Biblia dice que Él es primero y último, dice que nosotros no estamos en ninguna parte. Porque en una fila donde la persona primera es la última, es que nada más hay una sola persona. ¿Cierto? Así que nosotros desaparecimos del mapa. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará. Escondidos. Escondidos en el que es primero y último. Y nosotros, nada, metidos en Él. ¿Cierto? Entonces creo que nosotros tenemos que empezar a recuperar o a definir o a precisar o a puntualizar lo que son nuestros principios. Porque lo que nos hace falta son principios. O no nos hacen falta, sino que no los practicamos o no los pulimos en nuestra conciencia, porque los principios están ahí, nunca han desaparecido. El principio debe prevalecer porque es lo estable. El peligro, y ustedes si leen la Biblia con calma, ustedes se pueden dar cuenta que en la Biblia se plantea un conflicto. Yo no sé, la gente como nada más habla es de Pentecostés y que se derramó el Espíritu Santo, entonces ellos no quieren leer la Biblia. Y se entretienen en esos 50 años, yendo a culto, aplaudiendo, 3, 4 lágrimas y qué lindo estuvo el culto y ya. Pero la Biblia es más que eso. Entonces ustedes ven que en la Biblia hay un conflicto planteado.
Además fue agudo, tan agudo que hubo el primer concilio para definir algunos problemas de la iglesia. Porque como la iglesia provenía básicamente de la cantera judía y todos los primeros apóstoles eran judíos, el mismo Jesucristo era judío. Entonces nosotros recibimos el evangelio con el mensaje de Dios y las costumbres de un pueblo, que no necesariamente son las enseñanzas de Dios, sino que son las costumbres y prácticas de ese pueblo. Entonces nosotros vemos a la iglesia actuando con prácticas hebreas y confundimos que esas prácticas también son cristianas cuando no son hebreas. Entonces, ellos tenían un conflicto. Al pobre Timoteo, hoy día algunos de nosotros nos echarían de la iglesia o no nos usarían en la iglesia, porque está de moda el llevar la cabeza rapada, ¿verdad? Ahora se pelan la cabeza y a uno en la iglesia, joven, usted está muy moderno, usted hasta que no le crezca el pelo, disciplina. ¿Es verdad o no? Pero Pablo cogió a Timoteo y le peló la cabeza. Lo afeitó para cumplir un voto. Eso era una práctica, no un principio. Es una práctica judía. Y atacaron a Pablo porque no llevaba la cabeza rapada. Entonces Pablo dijo, vamos a quitar el problema, quítate la cabeza ya. Para no tener el problema. Ellos tenían que reunirse los sábados. Y resulta que la iglesia cristiana ya no tenía esa importancia del sábado. Claro que los adventistas siguen soñando. Ellos todavía siguen pensando que sí, que hay que reunirse los sábados. Pero no era práctica cristiana. Los judíos se circuncidaban. Pero fíjese usted que estoy hablando de prácticas cristianas y no cristianas. No quiere decir que eran prácticas que eran impías o que eran paganas, porque la circuncisión la enseñó fue Dios. Pero se la enseñó a los hebreos, no a nosotros. Aunque está en la Biblia y es una práctica que es correcta y es bíblica y es santa, no nos corresponde a nosotros. Así que no todos los santos que estáis para que nosotros lo hagamos. Eso era para ellos. Entonces, el conflicto era o volver al judaísmo o volver al paganismo. Había un conflicto, pero eso se refería a las prácticas. A las prácticas, no a los principios. Porque el principio era el mismo. Santidad a Jehová, santidad a Dios. Fidelidad, fidelidad. Obediencia, obediencia. La diferencia es qué es lo que hay que obedecer, a qué es que hay que ser fiel y cómo se es santo. Que aquí es de una manera y acá es de otra manera. Pero el principio es el mismo. La práctica es diferente. ¿Cómo me arrepiento? Hay que arrepentirse. El arrepentimiento es un principio en el que yo como persona acostumbro reconocer mis faltas y tengo por principio, para no ser arrogante, admitir que cuando yo hago mal debo pedir perdón o pedir excusas, reconocer mi falta. Así que el arrepentimiento es un principio, pero yo no sé si la pila es que se mueve algo ahí. Entonces, el problema no es el principio, sino cómo lo practico. Allá, sobre todo cuando se arrepentían, ayunaban de arrepentimiento. Lloraban o hacían los que lloraban porque había plañideras y todo eso. Y se ponían saco, vestidos de saco, de fique. Se echaban ceniza en la cabeza.
Todo eso eran prácticas que mostraban arrepentimiento. Nosotros seguimos guardando el principio, pero ni nos rapamos, ni nos ponemos de ayuno por 40 días, ni nos ponemos fique, ni nada de eso. Pero nos arrepentimos también. Entonces, el conflicto que tenían ellos no era de principios, era de prácticas. Porque un principio no se puede quitar, una práctica sí. Entonces, tenían un conflicto. El principio está basado en un proceso lógico y práctico. Corresponde a verdades inalterables. Por tanto, no son pasajeras. El vivir de la gente que tiene convicciones tiende a ser firme y estable. Es decir, cuando yo vivo por un concepto, yo voy a tener más estabilidad que si vivo por una práctica. Porque cuando uno, yo no sé si ustedes han visto una propaganda que sale en televisión, es como un cerdo, algo así, un hombre como cara de cerdo. Cuando a mí se me mete algo en la cabeza no hay quien me lo saque. ¿Sí lo ha visto? Cuando a mí se me mete algo en la cabeza no hay quien me lo saque. Y es que cuando uno se le mete algo en la cabeza, entre comillas, porque no es en la cabeza, no hay quien se lo saque. Yo esta madrugada estaba orando y la Biblia dice que la lengua es un órgano pequeño que enciende grandes bosques, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿es la lengua? La lengua no habla. ¿Quién habla? Los mudos tienen lengua, pero no hablan. Entonces solamente se está refiriendo al órgano que se utiliza para eso, pero quien habla no es la lengua, el que habla somos nosotros. Lo que quiera decir nosotros, eso que tenemos adentro, es el que habla, no es la lengua. Hay personas que les tienen que abrir un huequito por aquí y no usan la lengua para hablar, pero hablan. Una traqueotomía. ¿Lo han visto? Así que la Biblia solamente está diciendo que la lengua habla grandes cosas para referirse al órgano con que hacemos eso, pero no porque la lengua hable. Nosotros tenemos que tener eso claro. La persona que vive por principios tiene una vida estable. La inestabilidad de muchos cristianos es porque no tienen principios, porque los principios se han perdido o se han deteriorado, no las prácticas. Hay cosas que la gente le quiere atribuir al diablo y entonces hacen que cultos de liberación cristianos y que para liberarlos. Yo no sé qué hizo Cristo con ellos. Una hermana me dice, hermano, fue en otro país, para que no ponga usted la cabeza a pensar ahora. Porque empiezan a pensar, ¿quién sería? ¿Quién sería? Fue en otro país, así que ni siquiera usted puede conocerlo. Me dijo, oye hermano, aconséjeme qué podríamos hacer. Hay una hermana diaconisa, fiel, ha estado por años en la iglesia, una mujer 1A, fiel a los cultos, fiel a todo, maestra de escuela dominical, ha sido directora de las Dorcas, todo. Y ahora de pronto, de golpe y porrazo, dice que no viene más a la iglesia, de pronto. Entonces, yo le digo, tiene un hombre. Uy, hermano, no me digas, no, eso es imposible. No, usted la conociera. Es una mujer recta, santa. Bueno, yo también tengo el Espíritu Santo, como dice Pablo.
Casi se quedó silenciosa. Ella era una de las diaconisas de la iglesia, de esa iglesia. Dice, no, hermano, es que no puede ser. Dice, uy, hermano, y si eso fuera cierto, pero es que no. Es que no, usted la conoce, una mujer impecable. Digo, no. Por lo que usted me está explicando, ella tiene un hombre en la cabeza. Bueno, se quedó así. Llegamos a un campamento que yo iba, y entonces la esposa del pastor de esa iglesia, que él estaba fuera del país, vino. Y me dice, hermano, tenemos un problema en la iglesia. Mi esposo no está y yo le he aconsejado, pero no sé qué hacer. Vea, esta hermana, me explicó el caso, era el mismo. Digo, eso me venía diciendo la hermana. Y yo le dije que tenía otro hombre. Y ella me dijo, uy, no. Y pues ella me dijo, hermano, es que ella no sabe. Ella no sabe. ¿Y cuál es el caso? No es que ella se casó con esta señora. Tiene que tener tiempo. Aunque en la iglesia no lo puedan prohibir. Aunque nadie la vaya a usted a regañar por eso ni castigar. No lo haga, ni hombre, ni varón, ni mujer. No lo haga. Porque no es sabio. Después de los años, ella no tiene inteligencia para pensar que ese hombre no la apreció, por un carro nuevo la cambió. Pero ella todavía enterró el sentimiento y lo tiene ahí. Y ahora que el hombre apareció, que había fracasado en su matrimonio, dice, yo siempre he pensado en ti, nunca te he olvidado. Qué mareo tan grande. La mareó de una vez. Entonces, para que usted se dé cuenta, cuando las personas no tienen los principios funcionando en la vida, son personas inestables. No le eche la culpa al diablo. Porque por eso es que no resolvemos las cosas, porque siempre otro tiene la culpa. Llámese diablo, o llámese mamá, o llámese papá, o llámese marido, o llámese esposa, el que sea, pero siempre otro tiene la culpa. No le eche la culpa a nadie. Que Dios se la echó directamente a Caín. Dijo, a ti será tu deseo y tú te enseñoreas de él. Así que es tu problema. Decide, o te va mal o te va bien. Y usted también tiene que hacer lo mismo. El principio es lo que domina la vida. Y cuando la vida está en principios correctos, entonces hay estabilidad espiritual y emocional. Así que si nosotros vamos a enseñar y queremos conseguir un grupo estable, cristiano, necesitamos principios. Claro que sí, los principios de ayer, porque es que no cambian, los principios son los mismos siempre. Los principios son permanentes, las costumbres no. Ni siquiera las políticas. Pero los principios sí son estables. Y no lo podemos cambiar porque nos quedamos sin nada. Eso no es opcional. Aunque la persona sea impía y sea atea, igual tiene que tener principios. Si no, la vida no le funciona. Así que no es opcional. Tenemos que tener principios. Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 30 días de ayuno. Con un culto de liberación. Con todo el respeto, hermanos. No quiero ridiculizar nada, pero sí quiero impactar su conciencia, porque estamos aquí interesados en hacer lo que es efectivo, lo que nos va a producir los resultados que estamos persiguiendo, como son cristianismo estable, santidad, fidelidad, honestidad, cosas que nosotros amamos, apreciamos y queremos tener. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
¿Y cómo se guarda la palabra? Porque la palabra guardada ahí se puede entender mal. La persona puede pensar que es practicando tu palabra. Y eso no es lo que dice. Lea el próximo verso y verá que eso no es lo que dice. En mi corazón he atesorado, así que guardar está en el sentido de meter en el cofre del corazón los principios de Dios. ¿Cierto? En mi corazón he atesorado tus dichos. ¿Y para qué? Para ser erudito. Para saber el sábado desarrollar un tema. Bueno, me pidieron y hablé bien en el culto de juventud. Para eso no era la Biblia, no era para que tú sepas hablar bonito. Es para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Atesorando tu palabra. En mi corazón he guardado, he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, aleluya. 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 Necesitamos guardar en el corazón de estos niños. El verso que leyó el hermano esta mañana del capítulo es que son versos lindos. Si ustedes leen desde el capítulo 4 hasta el 6 de Deuteronomio, se van a dar cuenta a qué se refiere. Estas palabras que yo te mando hoy, tú las enseñarás a tus hijos, las meterás en el cofre del corazón de tus hijos. Oye, Israel, yo soy único. En presencia de la enseñanza, oye, Israel, yo soy único. Yo no tengo comparación. La advertencia que le dieron a Josué, estas palabras que mandó mi siervo Moisés, no se apartarán de tu boca y tú no te apartarás ni a derecha ni a izquierda. Y para eso tienes que ser valiente, para no separarte de tus principios. Así que nosotros no solo estamos aprendiendo versículos para encadenarlos y discutir y demostrar verdades, no, es para meterlos en el corazón como principios y que dominen nuestra vida y nos hagan vivir los principios que nos han enseñado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Enfáticamente, con guardar tu palabra. El hombre se transforma por lo que conoce y entiende. No insistas en que una persona haga, insiste en que una persona entienda. Porque si hace y no entiende, terminará tarde o temprano abandonando lo que hace. Romanos capítulo 10. Claro que todo el mundo lo usa para el campo misionero, pero eso no es para el campo misionero, eso es invento nuestro. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Porque la fe viene por lo que se escucha. Y lo que se escucha debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, la persona oye, entiende, cree y practica. Cuando mi segunda esposa se casó conmigo, un día estaba parada ahí, entonces una de mis niñas me dijo algo. Y yo le dije, no, mija, es que voy a ir a tal parte por esto y por esto y por esto. Entonces ella me dijo, pero tú siempre tienes que darle razón a ella de lo que tú vas a hacer. Yo le dije, no. Entonces, ¿por qué lo haces?
Porque si yo doy razones que soy el papá, ella que es la hija también dará razones. Porque yo le estoy poniendo el ejemplo. Si no tengo yo nada que ocultar, ella tampoco. Entonces ese principio, sin yo decirlo, se está sembrando. Nosotros necesitamos principios. Enseñar hoy, pero conservando esos principios de siempre. ¿Verdad? Nosotros nos volvemos cantaleteros, enseñando costumbres y prácticas. Llegue temprano al culto, no se esté saliendo del culto, ponga un policía y el que salga no lo deje entrar. Usted quiere hacer eso, puede hacerlo, pero eso no sirve para nada. Apenas llega otro pastor que no haga eso, ya se acabó. ¿Por qué? Porque eso es postizo. La persona no lo está haciendo porque esté convencida que eso sea malo, al contrario, por dentro lo está criticando. Que el hermano es estricto, no deja salir uno ni al baño. Y se está uno reventando y enfermando y él no lo deja salir. Entonces eso no está bien. Porque no son principios, son prácticas. Entonces hay un viejito de 60, como yo, que entonces ya tiene la próstata mal y tiene que salir. Y el pastor dice, no puede salir. Y está un chiquitito que todavía no domina los esfínteres y tiene que salir. Y el pastor dice, no puede salir. Y el doctor dice, no puede aguantar las ganas porque se enferma. ¿Y a quién le escucha entonces? ¿Al pastor, al doctor o a los esfínteres? ¿Ah? No, es que yo quiero que ustedes aprendan lo que estamos aquí para aprender. Y verán ustedes que la vida no es tan difícil. La vida manejada por principios, hermanos, se vuelve linda. Y no es difícil actuar cuando hay convicción. Entonces es importante entender que el ser humano debe creer lo que ha oído, entender y entonces practicar. ¿Por qué dice el Señor, con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene los principios y el pensamiento de Dios. Lo que Dios piensa, lo que Dios es, está en su palabra. El capítulo más largo de la Biblia, ¿de qué trata? ¿Salmo qué? Dios se tomó el trabajo de hacer escribir el capítulo más largo de la Biblia para hablar de su palabra. Allá en Barranquilla hicieron una encuesta entre los hombres prominentes de la ciudad, entre 10 hombres prominentes. Y la pregunta era, ¿cuál cree usted que es el libro más importante de la historia de la humanidad? 9 dijeron la Biblia. El 10º dijo el Evangelio según San Juan. Sí. ¿Y usted sabe cuál es el tema del Evangelio según San Juan? Léalo. Léalo. En el principio era o la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. El que oye mi palabra y la guarda permanece para siempre. Búscalo y verás. El tema de Juan es la palabra de Dios, desde la raíz divina hasta la práctica de los principios. Léelo y verás. Haz lo que hice yo un día. Léete el libro de San Juan y cada vez que hable de la palabra o que equivalga, subráyalo y verás tú lo que te resulta. Entonces, Dios tiene un mensaje para nosotros. La Biblia no fue escrita para hacernos eruditos, ni para que nos jactemos cómo le ganamos los argumentos a los trinitarios. La Biblia fue escrita para decirnos lo que Dios piensa, los principios de Dios, y que nosotros los atesoremos en el corazón para vivirlos nosotros, no ponérselos a otros. No mires para atrás, no mires para el lado. Cuando el mensaje suene, mira para adentro, porque es para ti.
Jesús se jaló un sermonazo de esos especiales, que se hizo famoso. Y cuando terminó dijo, el que me oye estas palabras y las vive, yo le comparo a un hombre prudente, que hizo su casa sobre la roca. ¿Cuál es la grandeza de edificar la casa sobre la roca, que es la palabra de Dios? Bueno, si ustedes quieren estabilidad, ahí dice, vinieron las nubes negras, cayó la lluvia con ímpetu, soplaron los vientos rabiosos, subieron los ríos y atropellaron la casa. Pero cuando todo terminó, ¿qué pasó con la casa? Entonces, si usted no quiere aprender el mensaje porque no quiere, pero ahí dice que la gente nunca se cae por ninguna tormenta. No hay ningún río que tumbe a la gente. Hermano, es que me vino una prueba tan grande que yo no resistí y me caí. Mentira. No tenía principios, no tenía cimientos. Cuando una casa está bien cimentada, las tormentas lo único que hacen es probar que la casa no se cae. Dele duro que no se va a caer. Hemos pasado por tormentas. Hemos vivido momentos muy duros en la vida. Y no podemos pararnos a jactarnos de que somos mejores que nadie, porque no somos. La única razón por que estamos aquí es que bendito el día que alguien me enseñó los principios de Dios que me han sostenido hasta el día de hoy. Aleluya. Eso es lo único que te va a sostener. Jesucristo nos dejó una lección. Escrito está. Escrito está. Entonces es importante, hermanos, lo que estamos haciendo de sembrar los principios en el corazón no es para hacernos de la iglesia pentecostal. Es que las iglesias nos están robando los creyentes. No sea niño, no estamos peleando por adhesiones. Estamos construyendo vidas estables, fuertes, poderosas, con la fe en Cristo Jesús. No seamos sectarios, que no es eso lo que nos mandó a hacer Jesucristo. A mí no me importan las otras iglesias. Me interesa que tu vida sea estable delante de Dios. Eso es lo que importa. Entonces nosotros cogimos a nuestro niño y le metimos en la cabeza que los trinitarios eran malos, diabólicos, perdidos, corrompidos, que esa gente no conoce a Dios. Cuidado, mi hijito, cuidado, no se meta usted en esa iglesia que ahí está el diablo. Imagínense que dicen de que hay 3. Y entonces el niño fue al colegio y se encontró con un amiguito trinitario. Y él le dice, el niño nuestro dice, estuve en la escuela dominical y el maestro enseñó sobre David. Y él dice, ay sí, anoche en la devocional mi mamá también me leyó la historia de David. ¡Qué linda! Y oramos y le dimos gracias a Dios porque mató al gigante. Y el niño nuestro dice, uy, él también leyó la Biblia, David también, y ama al Señor que mató al gigante. Y no dice nada. Pero un día el niñito trinitario no viene. Y a los 2 días regresa y dice, ay, ¿por qué no viniste? No, es que me enfermé, estaba mal, me llevaron al médico y no pude. Pero sabes que anoche mi mamá oró y Dios me sanó. Y el niño no discute, sino que él escucha que Dios lo sanó, que sabe de David. Y dice, entonces mi mamá dice que él es malo, pero habla de la Biblia, habla de David, oran por él, sanan por él. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Es diabólico o no es diabólico? Porque tú, en vez de ser sectario y enseñarle eso, enséñale los principios.
para que nuestro niño sepa que, oye, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo y eso es suficiente. Porque lo otro no se va a mantener. Muchos de los problemas que tenemos ahora con nuestras hermanas, ¿sabe cuál es? Que les dijimos eso. Que las trinitarias eran malas porque se pintaban y todo, pero entonces ellas piensan en poner el enlace. Y oyen a la señora con esos aretes aquí hablando de Dios y llorando y hablando en lenguas y tal. Y dice, bueno, la iglesia me ha dicho que es mala, pero esta señora, ¿es mala o no es mala? Porque yo veo que ella con arete y todo habla en lenguas y adora a Dios. El pastor dice, no, pero eso es diabólico. Yo, no, pues yo escuché eso y sentí la presencia de Dios. Entonces, ¿qué dices tú? Estás atacando el problema mal. Porque estás tratando de destruir a otro en vez de construir al tuyo. No destruyas a nadie, construye al tuyo. Si quieres construir tu casa, no la hagas sobre la arena. No la hagas sobre la arena. Construye al tuyo. Yo crecí en la iglesia. Y por el barrio mío no había nadie cristiano. Tuve que andar con niños que no eran cristianos, porque no me iba a quedar encerrado en la casa sin jugar. Yo tenía que jugar con el que hubiera. Y en el colegio había una niña que era bautista. Bueno, y uno oye tantas ideas y tantas cosas. Y uno no sabe qué definir porque uno es niño. Pero no importa yo definir sobre lo de otro. Yo tenía definido lo mío. Y eso me aguardó hasta aquí. Entonces eso es lo importante. Eso es lo importante. Que por estarle tirando piedras al vecino, no le pusimos bien las piedras al nuestro. Y vino el agua y se lo llevó. Y el vecino está allá. Y nosotros seguimos tirando piedras. Entonces vamos a construir la casa sobre la roca de las enseñanzas de la palabra de Dios. Los principios nuestros. Si tú enseñas los principios, él se va a dar cuenta de las diferencias, rapidito. Porque hay principios que gobiernan nuestra vida. Es importante que cimentemos la vida cristiana en los principios bíblicos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, porque la gente nuestra lee una cosa y se queda con un versículo y no sigue leyendo. ¿Cuántos conocen el capítulo 12 de Romanos? Nadie. Nadie. No, yo sé que lo conocen. ¿Qué dice? Y después usted me pregunta. Pero la generalidad de la gente les gusta la parte que dice, oh, ruego, hermanos, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ya. Pero ahí no termina. Y por esa mala costumbre de aprendernos un versículo y desconectarlo del resto, hemos perdido el sentido grande que Dios nos quiere dar para que nosotros vivamos bien. No os conforméis a este siglo, sino, renovaos ¿por qué? Transformaos por la... Bueno, ¿usted cree eso o no? ¿Por qué se inventa otra teoría? No, es que uno se transforma, hermano, en el culto cuando uno canta alabanza, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que se transforma renovando el entendimiento. La alabanza se le expresa a Dios porque nosotros lo amamos y le cantamos. Y Él se merece toda la alabanza. Pero esa receta no es la de la transformación. Nos transformamos por la renovación del entendimiento. La gente moderna debe entender eso mejor. Porque en realidad la computadora la han hecho imitando
al cerebro del hombre, ¿cierto? Al inconsciente y al consciente. Hay dos tipos de memoria en los computadores. Uno que sepa de eso que me diga aquí. ¿Cuál es la memoria RAM y la otra? ¿Cómo es? ¿Cómo es que es? ¿Qué pasa con ustedes? Están peor que yo. Yo pensé que yo no sabía. Pero el computador tiene dos memorias. La que está en el disco duro y la que maneja el computador para los trabajos de hechos. Eso es el consciente y el inconsciente. Está hecho en la imitación del ser humano. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos una información guardada ahí. Puede estar en el disco duro aunque no sepas que está. Abres y no se ve. Pero si sigues hundiendo las teclas precisas, sale lo que está dentro. Cuando presionas, le sale la casta. Y a veces hasta ese computador, a mí me da rabia, porque quiere saber más que yo. Yo le hundo equivocado y me dice, ¿qué es lo que usted quiere saber? Tal cosa, y atrevido. ¿Qué es lo que usted quiere saber? Tal cosa, o está usted intentando, que ya me adivinó lo que estoy intentando hacer. ¿Verdad? Me ha pasado. Entonces, humildemente tengo que decirle, no, estoy buscando otra cosa. Dice, ignore, me lo quito, atrevido, yo tengo que encontrarlo solo. Pero no, es que él me está diciendo, usted lo que quiere es tal cosa, porque en el archivo tal ya está. Bueno, nos someteremos al computador y le hundo el botón y preciso ahí está. Nosotros tenemos una manera de ser y tenemos una manera de actuar. La manera de ser es el disco duro. La manera de actuar es la memoria superficial. Les voy a explicar lo que quiero decir. Un joven se convirtió en España, en Valencia, y recién convertido se enamoró de la chica más consagrada de la iglesia. Y ella, que estaba buscando pista, le dijo que sí, enseguida. Y bueno, no nos pareció bien del todo, pero al fin y al cabo era cristiano, es una obra nueva, hay poca gente, tampoco nos puede decir qué íbamos a hacer, ayudarlos. Y ahí empezamos a llevarlos. Pero resulta que la hermanita estrella, o estrellada también, salió con otro mientras era novia del nuevo. Es que las viejas, o quiero decir las antiguas, oye, es que le hacen decir cosas a uno que uno no quiere. Las antiguas, cuidado, tengo la picardía. Las antiguas no siempre se portan bien. Entonces el nuevo se decepcionó y se fue de la iglesia. Por más que lo buscamos y lo llamamos, no quiso volver. No, hermano, no, estaba muy dolido que una chica buena de la iglesia, porque dice, si eso pasa en el mundo, yo hubiera entendido, porque la gente del mundo, sí, pero en la iglesia, hermano, la consagrada, decir que, no, yo me siento mal. Total, no vino más. Bueno, nos dolió mucho, pero se fue. José María se llamaba él. Se fue. Había pasado como casi un año por ahí. Un día sonó mi teléfono. Yo cogí. ¿Aló? Mano Álvaro, sí. Mano, soy José María. Hombre, José María, apareciste. Sí, hermano, y tengo un problema. Necesito hablar con usted. Pero José María, hermano, es ahora. Es desesperante. Digo, vente para la casa, yo estoy aquí. Y José María vino. Y me dice, hermano, yo admito que me he portado mal. Bueno, yo no soy bebedor, pero sí he tomado unos cuantos tragos. Yo nunca me he emborrachado, pero me han brindado cerveza y he tomado. Y me he fumado unos pocos cigarrillos a veces. Y bueno, no he venido a la iglesia. Eso no está bien, pero yo me he sentido bien. Pero hermano, me conseguí una novia.
y me voy a casar. Y ahora que me voy a casar, la familia es muy católica. Y me dicen que me tengo que confesar y tengo que tomar la comunión. Y me dijo, hermano, yo seré loco y habré hecho cosas malas, pero yo volver a eso nunca, jamás. Yo sé que eso sería una apostasía y eso sería el final de mi vida. Yo no hago eso, usted me tiene que ayudar a mí de alguna manera. Fíjate tú, las dos memorias están funcionando. Él por encima parecía que perdió todo, pero no lo había perdido todo. Lo básico estaba dentro. Y cuando llegó la hora de negar a Jesucristo, Dios no, me cortan la cabeza, pero yo no lo niego. Olvídense. No, y me vino a buscar, estaba llorando desesperado. Hermano, yo no soy capaz de eso. Yo arrodillarme ante un sacerdote y decirle mis pecados y tomar la hostia como si fuera la presencia de Dios. No, yo no soy capaz de eso. Yo no voy a apostatar de la fe. Entonces, cuando tú siembras los principios, tú a veces no puedes evitar las malas prácticas, pero los principios permanecen. Y cuando el hombre cree que se ha alejado, hay algo que lo trae de regreso. Por eso hay que enseñar con los viejos principios las cosas de hoy. Bendito sea el Señor. Transformaos por la renovación de lo que yo entiendo. Cuando yo aprendo a entender mejor, yo me transformo. Y voy siendo transformado de gloria en gloria. Así que nosotros que estamos formando gente, debemos tener mucho cuidado en tener claro cuáles son las cosas que se llaman principios para sembrarlas. A mí me enseñaron que la desnudez era indecencia. Y yo llegué a una edad en que me porté más o menos mal. Mi primo ya lo anda contando por ahí, y que no podía, tenía que contarlo, es que es chismoso. Así fue que tituló el libro, es que me picaba la lengua, no podía dejar de contarlo. Digo, Dios mío. Entonces hay un incidente en el que yo fui con mis compañeros por ahí y llegamos, no sé si le llaman lo que ella llama un Hawái. ¿Cómo le llaman acá? Una poza de agua, donde estaban abrevados los animales y eso. Vamos a bañarnos, todo el mundo. Álvaro, yo no, porque no tengo ropa. Oh, te quitas la ropa, yo no. Y no estaba orando. Estaba escapado de casa por ahí, andando con los amigos, haciendo locuras, pero tenía que bañarme desnudo, no. Entonces un muchachito moreno me dijo, bueno, usaba pantalones cortos. Yo te presto mi pantalón y te bañas con él. Y digo, sí, tú me prestas el tuyo y me baño con él. Me fui, me cambié, puse el pantalón y yo no estuve desnudo. Porque aunque estaba haciendo locuras y era un muchacho, de todos modos tenía un principio. Nos robaron la ropa. Y entonces él me dijo, dame mi pantalón. Yo dije, no, señor, tú me perdonas. ¿Ah? Algo de eso, ¿eh? Entonces, no, porque pues, si te doy tu ropa, tú te vas y me quedo aquí desnudo. Yo cómo estar desnudo. No, pero es que cuando el dueño pide su cosa se la digo, sí, pero en este caso no. Tú te quedas aquí conmigo hasta que le digan a mi mamá el problema que tengo y me manden otra ropa. Y se molestó y todo, pero no me quité la ropa. Hasta que no me trajeron la otra, él se tuvo que esperar ahí. Y se sentó un poco de pullas el pobre, que ay Dios mío, y se sentó en una varilla, se puyó por aquí, pero yo no me quité la ropa. ¿Y quién me lo enseñó si estaba solo en el monte? Pero me habían enseñado que la desnudez no estaba bien. Y aunque era un muchacho,
tenía unos principios sembrados. Entonces tú no tienes que andar detrás del muchacho, pero enséñale los principios. Hermano, eso es más poderoso de lo que ustedes quieren admitir. El hombre cree en la ley, el hombre cree en las prácticas y enseña, no haga esto, no haga lo otro, tiene que hacer esto. Y eso no es que esté mal, porque eso es verdad, pero no lo vas a conseguir. Eso produce una vida débil. Y cuando la persona vive así, vive para la galería, se porta bien porque lo están viendo. Pero el día que no lo estén viendo, se resquebraja su voluntad. Otro día, bueno, ya no son muchos días, pero usted está chiquita, no escuche esto. Otro día nos fuimos, bueno, los que conocen Barranquilla, por la 72 subimos y bajamos la 38 hasta Juan Mina, a pie. Ahí donde está la iglesia de Juan Mina, 2 casas más allá, había una casita y un portillo, por ahí nos metimos y atravesamos toda esa montaña hasta Puerto Colombia, a pie. Eso es lejísimo. Y a pleno sol y sin comer, porque uno cuando está niño es loco. Entonces esos placeres son raros, sin comer todo el día y aguantando sol. Y cuando llegamos a Puerto Colombia, esos muchachos vieron el agua del mar. ¡Vamos a bañarnos! Yo le dije, no se bañen. Mi mamá me ha dicho que uno sofocado se puede meter en el agua. Y como me acordé, no me iban a pegar, nadie estaba allí, yo también tenía ganas de bañarme. ¿Por qué no nos metimos? Porque me habían enseñado principios. No fue por el castigo, nadie me iba a castigar. Pero el sentido de conservación que me habían enseñado, me dijo, no te metas al agua hasta que no te reposes. ¿Por qué? Porque mi mamá me ha dicho eso. Pues tu mamá no está aquí, no importa. No te pega, no me va a pegar, no me meto. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia un joven maltratado por su familia, que tenía que estar traumatizado, vendido por sus hermanos, de esclavo por allá cuando era hijo de un señor dueño de muchas cosas, y una mujer se le brinda en tierra extraña? Por ahí no va a volver nunca nadie, nadie va a saber nada. Y ella lo agarra por la ropa y se le deja la ropa encima. ¿Y por qué sale corriendo? Dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Y quedaría mal con mi papá. No, ni se acordaba de su papá. Y pecaría contra mi Dios. Cuando un hombre tiene principios, nunca está solo, porque aprende que Dios primero. Dios siempre está. Y eso es lo que te va a guardar. A la larga lo que te guarda son las convicciones que tú tienes. Cuando uno conoce los principios de Dios, entonces hasta criar hijos es más fácil. Lo malo es que uno se dedica a pegarles a los hijos, a decirles no se baje, súbase, acuéstese, y nunca le explica, nunca le dice nada. Entonces el muchacho aprende no a obedecer sino a someterse, que no es lo mismo. Pero el día que él empieza a razonar, tú no tienes nada que decirle, porque no tiene razones. ¿Y por qué? 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 No pregunte tanto y haga, no. Y llega a los 17 y dice, o me explicas o me voy de aquí. No me hable así. Pues sí, te hablo. Y se forma a hablar y se va. ¿Por qué? Porque no hay razón. Y será que cuando tú comas este cordero en tierra donde yo te llevo, y tu hijo te pregunte, papi, ¿qué es este rito que nosotros hacemos? ¿Y por qué comemos este cordero con hierbas amargas? Tú no digas, mijo, no moleste ahora que estoy ocupado. No, tú le responderás,
tú les dirás, repíteselo otra vez. Dile a tu hermano que yo le explique a él. No. Tú le tienes que explicar. Tú. Principio, responda lo que el hijo le pregunte. ¿Por qué no? ¿Acaso es una cosa oculta? Nosotros fuimos esclavos en tierra de Egipto. Y Jehová con mano fuerte, con brazo extendido y con muchas señales y prodigios y milagros, nos sacó de esa tierra. ¡Qué diferencia! Aleluya. Así que nosotros no estamos para que los demás nos perciban bien, que obviamente eso a todo el mundo le gusta y no está mal. Pero ese no es el punto. El punto es que yo tenga principios, porque teniendo principios, de todos modos me van a percibir bien. Porque el que tiene principios actúa de una manera que la gente le agrada. Necesitamos, pues, conceptos fundamentales que muevan nuestra vida. Y en eso los conceptos son más fuertes que las prácticas. Tú tienes que creer. Nosotros hemos cometido un error. Y es que hemos leído la Biblia como una narración para aprendernos las historias. Y bueno, está bien que uno se aprenda una historia bíblica. ¿Qué de malo va a tener? Pero el propósito de la Biblia no era hacernos duchos en historia antigua. El profeta tal, el rey tal, en la época tal, la mamá de fulano. Y suena como una erudición que impresiona. Bueno, eso no es que sea malo, pero ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia fue enmarcar dentro de un contexto humano, natural, de vivencia directa, práctica, los principios de Dios. A mí no me interesa ni cómo se llamaba el pueblo con el que Israel peleó, ni qué fue lo que Israel hizo. A mí me interesa que termine diciendo, porque Jehová peleaba por ellos. Eso me interesa. Lo demás, se pueden llamar los garañones o los locos del Sinaí o lo como usted quiera. Importa poco cómo se llamaban. Pero sí importa el principio que estuvo ahí. Los enemigos dijeron, nos vencieron en la montaña, vamos a llevarlos al valle. Porque su Dios es Dios de la montaña, pero en el valle lo vamos a ganar. Y también ganaron. Entonces, conclusión, Jehová de ellos es Dios de arriba y Dios de abajo. Es Dios en todas partes. No importa la batalla, cómo se llamó, ni me interesa. Me interesa el principio que estaba involucrado. Entonces, nosotros tenemos una enseñanza de principios como en una especie de teatro de la vida, donde hay una obra de teatro en vivo y en directo que nos deja a nosotros una lección. Y nosotros nos aprendimos la historia y se nos olvidó la lección. Y podemos recitar la historia. Y la lección se... Cuando yo empecé a ser maestro de escuela dominical, en una época, una vez tuve una clase conjunta. Tenía como 18 años, tenía como 100 niños. Y les enseñé una lección basada en aquella escritura que dice, prontos para oír y tardos para hablar. Prontos para oír y tardos para hablar. Entonces, yo les expliqué y tal. Cuando ya terminé, le dije, niños, ¿aprendieron la lección? Sí, profe. Si les hago cualquier pregunta, me la responden, sí, profe. Aquí va una. ¿Cuántas estrellas hay en el sistema solar? Profe, usted no enseñó eso. Digo, no es que ustedes no aprendieron la lección.
que era prontos para oír y tardos para hablar. Yo no les pregunté qué pregunta pueden ustedes responder de la lección, sino cualquier pregunta. Y ustedes dijeron que sí, yo les hice cualquier pregunta. Oyeron muy ligero y respondieron más rápido todavía. Eso es lo que nos ha pasado. Nos hemos aprendido las historias bíblicas y citamos los versículos como carretilla, pero los principios involucrados se nos pasaron por alto. No te preocupes si Josué se tiró de cabeza o estaba de pie cuando oró. Preocúpate de que cuando un hombre clama a Dios, Dios responde, parado, acostado, como sea. ¿Me comprende? Porque el problema no era la posición del cuerpo, sino que cuando un hombre clama a Dios, y la Biblia lo dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de este, porque estaba tirado en el suelo, no, habiendo oído Jehová a la voz de un hombre. La razón es que Dios escucha a los hombres cuando claman. Este pobre clamó a Jehová. ¿En qué posición estaba? No importa. ¿Cuánto tiempo? No importa. Este pobre clamó a Jehová. ¿Y qué pasó? Lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Diga gloria a Dios. De ahí en adelante uno se arrodilla el tiempo que sea, no hay problema. Y si se quiere arrodillar 1 hora o 2, es que usted está hablando con sus Dios, es un problema suyo. Pero el principio es que cuando los hombres claman, Jehová escucha. Dios escucha la oración. Dice, tú escuchas la oración, por eso a ti vendrá toda carne. ¿Por qué? Porque Dios escucha, es un principio, Dios escucha la oración. Los judíos no creían eso. Los judíos decían, Dios no oye a los pecadores. Eso lo inventaron los judíos, no Dios. Si no lean, verán que eso no lo dice Dios, sino los judíos. Si ustedes son maestros, tienen que aprender un poquito de hermenéutica. Una de las preguntas de exégesis es, ¿quién lo dijo? ¿Cierto? ¿Quién lo dijo? Usted no puede decir, es que la Biblia dice. Vea, tenga cuidado con el libro de Job. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las cosas no las dijo Dios, ni las dijo Job, ni siquiera uno que fuera cerquita a Dios, sino de los que estaban airados y molestos y que no sabían lo que estaban diciendo. Y al final Dios lo desautorizó a todos. Léalo y verá el último capítulo. Entonces uno no puede estar repitiendo todo lo que ahí dice. Porque ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y para qué se lo dijo? Dios no oye a los pecadores. Si Dios no oyera a los pecadores, yo no estaría aquí. Porque el día que clamé yo era un pecador. Eso no quiere decir que ese pecador esté bien. Pero Dios está atento a la voz de los hombres. Si alguno clama, Dios enseguida, venga acá. Y le enseña que tiene que arrepentirse. Esos que estaban el día de Pentecostés, ¿qué pasó? No se habían arrepentido. Porque Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Para qué les va a decir que hagan lo que ya habían hecho? Quiere decir que no lo habían hecho todavía. Principios. Enseñemos con principios antiguos las verdades de hoy. Y créanme de verdad, yo creo que este es un tema de la mayor importancia, de la mayor profundidad. Es decir, tocado en ustedes la esencia de la vida cristiana. Lo que yo pienso, lo que yo soy. Cuando tenía yo 20 años, me fui a estudiar al extranjero. No fui a estudiar con inconversos. Eran cristianos de la iglesia pentecostal nuestra, pero de allá del Canadá. Entonces yo llegué allá, eran hermanos que hablaban en lengua, daban mensajes, danzaban, de todo, como todo el mundo pentecostal, que brincan y todo. Pero enseguida que empecé a vivir con ellos, me di cuenta que algunas prácticas que ellos tenían, decían todo lo que nosotros. Hay que ser santo, hay que ser íntegro,
hay que ser consagrados, hay que ser llenos del Espíritu. Todo igual que nosotros. No faltaba una. Es más, ellos fueron los que nos enseñaron a nosotros. Pero yo empecé a ver las prácticas y dije, esto aquí está raro. Esta muchacha es cristiana. Uy, Dios mío. Lo que le dije ahorita de la televisión me pasó a mí allá. Yo decía, una muchacha que hace esto no es cristiana. Pero ahí tenía yo una enfrente que era cristiana, predicaba, cantaba en un grupo musical. Dios la usaba, daba mensajes en lengua. Y cuando salió del instituto se casó y se fue de misionera para Pakistán. Así que era íntegra. Pero algunas cositas que ella me hacía a mí, yo decía, uy. El poder en el Señor. Entonces no me parece a mí como muy bueno. Pero no me atrevía a juzgarla. Yo decía, pero es que yo la veo que ella es una buena muchacha. No, y ella lo hacía como con una ingenuidad que no pasa aquí nada. Y los otros compañeros, nadie la criticaba. Al contrario, me aconsejaban que teniendo novio, yo aceptara lo que ella hacía y se la quitara al otro. Yo dije, no, es mi hermano. No, pero no están casados. No, ¿y eso qué tiene que ver? La lealtad no tiene que ver con eso. Entonces, las prácticas eran distintas, aunque decían los mismos principios que nosotros. Decían las mismas palabras, pero sus prácticas eran diferentes. Un día yo tuve que tomar una decisión, porque era joven. Y pues yo tampoco soy de piedra, ¿cierto? Y un compañero que había sido novio de ella, y me decía, no, Álvaro, aquí a mí me gustaría que se casara contigo, porque ese muchacho no le conviene, tú eres el que le conviene. Hasta me daba consejos buenos, santo. Y yo decía, no, es que no puede ser. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no me atrevo a juzgarlos a ustedes, porque ustedes son cristianos, yo me doy cuenta que son cristianos. Han sido cristianos por muchos años, la iglesia. Si ustedes lo hacen, a ustedes les parece como normal. Pero si lo hago yo, no. Porque yo tengo otros principios, otro concepto. Yo le dije, yo tengo un versículo que a mí me ha guiado y me va a seguir guiando. Así como recibisteis a Cristo, andad en Él. Yo aprendí así, yo me voy a mantener así. Ustedes vivan su vida cristiana al estilo. Pero ellos no habían cambiado los conceptos básicos, ellos habían cambiado las prácticas. Pero eso no era él, es que el rector del instituto, el profesor del instituto, el papá de ella, la mamá de ella, todo el mundo pensaba igual. Así que ella no estaba haciendo nada en su sociedad que a nadie le pareciera mal. Pero yo dije, no, yo soy colombiano. Y si traiciono mis principios, no me queda nada. Así que yo seguiré siendo cristiano colombiano. Pero hay principios y hay prácticas, y no es lo mismo. Entonces, hermanos, yo creo que este primer planteamiento, que es fundamental en la vida, y creo que nos ha hecho mucho daño el confundir prácticas con principios. La persona cree que guardar los principios es ir al culto, llegar media hora antes, arrodillarse a orar, pagar sus diezmos, colaborar en la iglesia, ayudar en lo que pueda, y todo eso está bien. Pero esos no son los principios. El principio es la fidelidad. Y todas esas acciones dependen de la fidelidad. ¿Comprende? Pero usted puede hacer todo eso y ser infiel. En cambio, el que es fiel hace todo eso. Esa es la diferencia. Cuando el que domina es el principio, las prácticas se corrigen. Cuando dominan son las prácticas, los principios se pierden. Porque usted pone el buey por delante, o los carros por delante de los bueyes. Y así no puede andar. Guardemos los principios, observémoslo. Ahora en estos días vamos a hablar de algunos principios que rigen la vida.
Pero entendiendo bien esto, ¿qué es un principio? ¿Qué es tener principios? Y eso nos va a poner en parte segura. Uno a veces tiene conflictos hasta raros. Yo fui viudo y me casé otra vez. Y un día soñé que mi primera esposa se presentó en la casa estando yo ya casado con la otra. Y qué conflicto tan grande. ¿Y qué hago yo ahora? Pero yo sí le decía, no, pero es que yo estoy casado ahora ya. Y tengo que ser fiel a este. No, sí, pero no importa lo que pasó entre nosotros, yo soy un hombre casado. Aún en el sueño yo no podía traicionar la lealtad que le debía a la esposa. A pesar de que era mi primera esposa, quien aprecié tanto y quise tanto y con todo lo que hice por ella, pero no, ya. No sé dónde salió, cómo llegó allá, pero ya yo me casé con este. Y fue un conflicto en el sueño extraño, pero de todos modos uno se da cuenta que en el disco duro está escrito que la lealtad es primero, que hay que amar primero y Dios es primero. Y créame que si aprendemos, vea, si llegamos a aprender eso, habremos dado un paso gigante en la vida. Pónganse de pies. Haz tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Haz tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Que vengan ríos, que soplen vientos, pero tu casa no caerá. Que vengan ríos, que soplen vientos, pero tu casa no caerá. Y haz tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y haz tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Que vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Que vengan ríos y soplen vientos, pero tu casa no será. Y haz tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Haz tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Que vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no caerá. Que vengan ríos y fuertes vientos, pero tu casa no será. Amén, amén.